Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy, pero antes le voy a rogar si me puede acompañar a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche que tú nos permites reunirnos, Señor, para escudriñar tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, tus misericordias han sido nuevas para con nosotros en este día, Señor, y tú has estado acompañándonos en todas las áreas de nuestra vida, viendo cada detalle, Señor, y haciendo obrar cada cosa para bien nuestro y para el cumplimiento de tus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Señor, en esta hora venimos pidiéndote por tu Espíritu Santo que su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor, principalmente en lo que se refiere al área financiera, que es nuestro tema de esta noche. Por el otro lado también, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo que prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, gracias por conectarse. Vamos a seguir el día de hoy con nuestro tema que iniciamos el lunes pasado, que es el tema de riquezas y cristianismo. Y vamos a recordar muy rápidamente algunas de las cosas que vimos el lunes. En primer lugar, aclaramos que riquezas desde la perspectiva bíblica significa tener más de lo que necesitamos para sobrevivir, es decir, tener más allá de lo necesario para alimento y para abrigo. Si usted y yo tenemos nuestras necesidades suplidas y un quetzal más, ya en ese momento cada uno de nosotros ya es una persona rica bíblicamente hablando. Por el otro lado, vimos también que las riquezas pueden ser un acelerador o un tope en nuestra vida espiritual, como en el caso de Caín, de Lot, de Salomón, de Judas, del joven rico, del rico insensato, o lo que nos dice Malaquías capítulo 3, versículo del 8 al 12, y también Proverbios 30, versículos 8 y 9. Sin embargo, Dios no tiene ningún problema, a pesar de que el dinero puede ser un tope en nuestra vida. El dinero, los bienes o las riquezas pueden ser un tope en nuestra vida espiritual. El Señor no tiene ningún problema para bendecirnos con esas cosas. Porque somos sus hijos y obviamente el Padre quiere lo mejor para sus hijos, pero lo que sí es que va a usar estos bienes, dinero y riquezas como un medio de bendición o como un medio de prueba para nosotros sus hijos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere formar a través de esas cosas nuestro carácter, un carácter que sea desapegado a las riquezas, no un carácter dependiente de las cosas materiales, sino un carácter digamos, libre de esas riquezas, porque el Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros como canal de bendición. Aparte de bendecirnos, también nos quiere usar como canal de bendición. La palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios capítulo 9 que el Señor es el que da semilla al que siembra. Ahí es donde está el canal de bendición para que nosotros sembremos, y aparte pan al que come, o sea, el dinero que nosotros, los bienes que nosotros necesitamos para nuestra vida. La otra cosa que también tenemos claro en la palabra de Dios es que el Señor anda buscando formas y personas para trasladar sus bienes, riquezas y dinero de lugares improductivos a lugares de bendición, a lugares donde sean productivos para la expansión de su reino y para la gloria de su nombre. De hecho, la palabra nos enseña, por ejemplo, en Proverbios 13:22,
que las riquezas del pecador están guardadas para el justo. Y también en Lucas 16:9 nos dice la palabra que usemos las riquezas injustas para ganar amigos o para ganar salvos en el reino de Dios. Y también en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, el Señor nos dice que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. No nos está diciendo que no hagamos tesoros en la tierra, pero que esos tesoros los traslademos al cielo. En todos los pasajes que hemos visto a lo largo de este estudio, que este ya es nuestro capítulo número 7 acerca de finanzas personales, en todos los pasajes vemos algo en común, y es que Dios quiere trabajar en nuestros corazones con respecto a las riquezas. Primero, para que no añadan tristeza con ellas, es decir, estrés, angustia, ansiedad, depresión, afán, inseguridad, etc. La otra cosa, para que no nos convirtamos en altivos ni pongamos nuestra esperanza en ellas, como nos lo enseña en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 en adelante. La otra, en el versículo 17, también el Señor no quiere que por las riquezas nos olvidemos de Él y que nos volvamos orgullosos, como nos lo enseña Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 20, y que no las amemos, como nos lo enseña en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, y que no las sirvamos como el rico insensato en Lucas 12, versículos 13 al 21. Si vemos, y es algo que hemos mencionado a lo largo de este estudio también, la parte de las finanzas personales es un tema muy importante en la palabra de Dios, porque ya lo mencionamos, puede ser un acelerador o un tope en nuestra vida espiritual. El Señor trata abundantemente este tema. Alrededor del 25% de los versículos de la Biblia están en relación al aspecto financiero, a enseñanzas sobre el aspecto financiero, o bien toma como ejemplo el tema financiero para enseñar temas espirituales. De hecho, de las 39 parábolas que el Señor Jesucristo mencionó en su ministerio, 31 de ellas tienen que ver o usan como ejemplo temas económicos. Hermana Laura, la cita de Deuteronomio es Deuteronomio 8, versículos del 11 al 20. Muy bien. En general, como vemos en la palabra, en segunda de Corintios capítulo 9 y versículo 10, el Señor tiene dos destinos para las riquezas, los bienes y el dinero. Y ese destino es: uno, para invertirlo, o dos, para gastarlo en nuestras necesidades, viviendo sobriamente, no gastándolo para lujos, digamos. Sino que vivamos sobriamente y el resto que lo invirtamos. Esto lo vemos, como ya mencioné, en 2 Corintios capítulo 9, versículo número 10. Los otros dos destinos, que es usarlos o gastar esas cosas en lujos innecesarios y atesorarlas, no son dos destinos que el Señor quisiera para las bendiciones económicas, materiales que el Señor nos da. Son básicamente para invertirlas. Ese es el destino, lo que sobra después de nuestras necesidades, de cubrir nuestras necesidades, es para invertirlo en el reino, como dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Dice la palabra que hagamos tesoros en el cielo, donde los ladrones no los roban y donde ni la polilla ni el orín los corrompen. Que no los hagamos en la tierra, donde sí sucede eso. Ahora bien, se trata de la palabra a la inversión.
de los recursos materiales que el Señor nos da le llama siembra. Y hay varios terrenos de siembra que el Señor nos menciona en su palabra. ¿Por qué? Primero, porque es un tema, como ya hablamos, el dinero, los bienes y las riquezas, o puede ser un tope o un acelerador en nuestra vida espiritual. Y a través de esas muchas oportunidades de sembrar que nosotros tenemos en el reino, el Señor nos quiere liberar de la dependencia del dinero. Luego también usa el dinero como una forma de que nosotros desarrollemos una buena mayordomía y obediencia a su palabra, en un área que para muchos de nosotros ha sido o es difícil, soltarnos de la dependencia del dinero, de los bienes, de las riquezas. Y también el Señor nos da muchos lugares de siembra o muchas formas de siembra, porque Él quiere que derramar sus bendiciones para con nosotros y que además de ello nos aprovechen. El día de ayer vimos el lunes hablamos de 4 formas diferentes de sembrar. Una son las primicias, la otra son los diezmos, la otra es las ofrendas y la cuarta es hacer inversiones que sean éticas y rentables para bendecir a otras personas, y eso lo vamos a hablar dentro de un momento. En cuanto a las primicias, vimos que las primicias son es un acto de fe en el cual le estamos dando al Señor la primera parte de una cosecha o la primera parte de un producto o la primera parte de los resultados de nuestro trabajo del año, para proteger y bendecir nuestros ingresos de todo el año. Luego están los diezmos, que son para blindar nuestros ingresos de tal manera, de 2 formas. Una, que el devorador no se los coma, es decir, el diablo no nos los robe a través de emergencias o a través de accidentes o a través de cualquier otra forma que el diablo pueda usar para robarnos. Y aparte de ello, nos blinda en el sentido de que nuestra tierra o nuestro trabajo no será estéril, sino que será productivo. Y finalmente tenemos, en tercer lugar, tenemos las ofrendas, que es la siembra que va a producir una más abundante cosecha. Y finalmente, como dijimos, las inversiones éticas y rentables. En cuanto a los diezmos, el lunes pasado vimos lo que significan. Primero, las primicias y los diezmos se dan en el templo. Son para darlos en el templo, en el lugar donde usted y yo nos congregamos, en el lugar donde usted y yo recibimos alimentación espiritual. La palabra de Dios nos lo enseña en los dos casos, nos lo enseña la palabra de Dios. Dice en Deuteronomio 26:10, en relación a las primicias, 26:10 y 11, dice: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. O sea, las primicias se llevan al lugar donde usted y yo recibimos de parte del Señor. Luego, el diezmo en Malaquías capítulo 3, versículos del 10 al 12, hay 2 diezmos que se entregan en el templo. Vimos que habían 3 tipos de diezmos, los vamos a ver un poquito más adelante, pero 2 de esos tipos de diezmos se entregan en el templo, y el otro es también para llevarlo al templo, pero para consumirlo uno. Dice en Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. El alfolí está en la iglesia, la casa de Dios es la iglesia. Entonces los diezmos son para llevarlos a la iglesia.
Hay algunos que equivocadamente agarran su diezmo porque piensan que es mucho dinero para darlo a la iglesia o para darlo al pastor o lo que sea, y agarran su diezmo y lo parten en varias obras de caridad. Ese no es diezmo delante del Señor. Déjeme decirle, delante del Señor el diezmo se debe llevar al alfolí y haya alimento en su casa. Se mantenga ese alfolí. En otras palabras, es para el funcionamiento del templo, para el funcionamiento de la iglesia. Obviamente para pagar salarios, alquileres, mantenimientos, servicios y etcétera, todos los gastos que implica el hecho de tener un templo. Luego de los diezmos, le dije que habían tres tipos diferentes de diezmos. El primero lo encontramos en Deuteronomio capítulo 12, versículo 17. Dice la palabra: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Y en Deuteronomio 14, 22 al 23 dice, en el versículo 23 específicamente: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Es decir, este es un diezmo que se aparta, que es para consumirlo, o que era en el caso antiguamente era en el caso de llevarlo al templo y consumirlo ahí en el templo, y obviamente compartirlo con las demás personas. Para eso era ese primer diezmo. Ahora, el segundo diezmo, que es del que nos habla Malaquías, capítulo 3, versículos del 10 al 12, ese diezmo es el diezmo que yo llamaría el diezmo constante. Y ese diezmo constante es el que Génesis 28, 22 nos enseña. Dice la palabra ahí, cuando Jacob iba camino a Betel, él pasa en Betel, ahí duerme, ahí descansa, tiene un sueño de parte de Dios donde el Señor le reitera las promesas que le había hecho a Abraham y a Isaac su padre, y entonces él había dormido sobre una piedra como almohada en ese lugar. Y entonces dice Génesis 20, cuando él despierta en Génesis 28, 22, dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Y en Levítico 27:30 la palabra del Señor también nos enseña al respecto: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces Malaquías 3:10 al 12 nos habla de este diezmo. Este diezmo es para la casa del Señor y se debe traer cada vez que recibimos algún ingreso o algún bien material. Recuerde que dice: de todo lo que recibiere el diezmo te daré. Y finalmente había un tercer diezmo que se recogía en el tercer año, y este era un diezmo para la gente necesitada. Lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 14 y versículo 28 y 29. ¿Qué dice al respecto de este diezmo? Dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Es decir, hay 3 diezmos. El primer diezmo es para uno, el segundo diezmo es para llevarlo al templo, y el tercer diezmo es para llevarlo al templo cada 3 años, para que eso sirva para alimentar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los menesterosos. Esos son los 3 diezmos de los cuales la palabra de Dios nos habla. Y
repito, la abundancia de campos de siembra en la palabra de Dios no es porque el Señor nos quiera quitar, es porque el Señor nos quiere bendecir más abundantemente, pero primero va a trabajar en nuestros corazones para independizarnos o liberarnos de la dependencia del dinero. Por eso hay tantos campos de siembra. El Señor quiere bendecirnos y la forma de bendecirnos es, en primer lugar, a través de la obediencia a la palabra, y en segundo lugar a través de las siembras. Y entonces por eso, y como el Señor nos quiere bendecir abundantemente, nos quiere prosperar en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, entonces por esa razón es que Él nos da tantas oportunidades de sembrar. El problema es que nosotros no las tomamos, nosotros las desperdiciamos, y por esa razón muchas veces no somos más prósperos de lo que podríamos serlo, o porque no somos obedientes a la palabra de Dios. Déjeme decirle algo que quiero aclarar muy bien y perfectamente, en cuanto a que hay una enseñanza equivocada de que si usted diezma y usted ofrenda, automáticamente va a recibir cosecha de dinero. Eso en la palabra de Dios no nos lo dice de esa manera. Lo que trae la bendición no son mis diezmos ni son mis siembras, es la gracia de Dios, porque nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Los diezmos, las ofrendas y las primicias y las formas en que tenemos de invertir en el reino, lo que es una manifestación de obediencia, de libertad de la dependencia económica, y por la obediencia es que somos bendecidos, no realmente por la cantidad de dinero que damos, sino por la obediencia. Recuérdese lo que dice Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2. La palabra dice que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. Entonces tengo que tener bien claro que las bendiciones de Dios vienen por su gracia. El Señor no tendría por qué, si el Señor nos da todo lo que nosotros recibimos, el Señor no tendría por qué darnos más de lo que ya recibimos. Nos da más de lo que ya recibimos por la obediencia y por gracia. No sé si me está entendiendo. Por otro lado, el Señor no necesita nuestro dar. El que necesita dar soy yo. ¿Por qué? Porque yo necesito prosperar. Y el dar es una forma de prosperar, es una forma de prosperar mi alma, de liberar mi alma, para que el Señor nos pueda bendecir más abundantemente. Cuando el Señor nos pide es porque Él nos va a dar más. Y cuando el Señor nos va a dar más, nos va a pedir más para hacer un círculo virtuoso de bendición, para que nosotros seamos canales de bendición, para suplir nuestras necesidades y que nosotros seamos canales de bendición. Recordemos lo que dice la palabra acerca de la bendición de Abraham, y nosotros como hijos en la fe de Abraham somos herederos de esa promesa. Dice: yo te bendeciré para que tú seas de bendición a los demás. Entonces, el Señor nos quiere usar de canal de bendición en el área económica, pero no solamente en el área económica. Hemos visto pasajes de la Escritura, como por ejemplo en 2 de Corintios capítulo 9, que dice la palabra de Dios que Él quiere que nosotros seamos enriquecidos en todas las cosas para toda liberalidad. Es decir, el Señor no nos quiere bendecir solo económicamente a través de nuestro dar, de la obediencia en nuestro dar. El Señor quiere traer toda clase de bendiciones sobre usted y sobre mí. Bendiciones en el área personal, familiar, laboral, social, en todas las áreas espiritual, en la vida eclesiástica, en todas las áreas de nuestra vida. Las ofrendas, las primicias, los diezmos, las ofrendas y las inversiones en el reino no necesariamente van a desatar más bendición económica, van a desatar bendición de todo tipo. Una bendición absoluta en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, vimos
que el Señor es el que da las riquezas y no añade tristeza con ellas. Si no añade tristeza con ellas, entonces ¿qué va a añadir? Va a añadir gozo, va a añadir paz, va a añadir amor, va a añadir paciencia, bondad, benignidad, el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo en nosotros. Nuestro dar económico desata bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Lo dice Malaquías capítulo 3, versículo 10 y 12. Déjenme localizar esa escritura para que la podamos leer literalmente y verla detenidamente. Pero es impresionante lo que dice Malaquías capítulo 3, déjenme localizarla acá en mi Biblia. Malaquías capítulo número 3, versículos 10 al 12. Dice, déjenme que aparezca aquí en mi pantalla. En este momento, aquí ya la tengo. Dice la palabra: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí no está hablando de bendición económica, está hablando de bendición en general. Y dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es bendición económica. La primera es bendición en general. La segunda es bendición económica. Y si vemos, está ligada todo a nuestra actitud de dar. Y nuestra actitud de dar comienza con el dinero, pero termina dando nuestra vida. Recordemos que Mateo capítulo 10, versículo 8 dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué es lo que de gracia hemos recibido? Todo. Entonces el Señor nos está llamando a un corazón dador en todas las áreas de nuestra vida, incluido el aspecto económico. Y quiero decirle algo aquí también en relación a este mismo pasaje de Malaquías, capítulo 3. Algunos lo leen desde el versículo 8 y 9, como una forma también puede ser de ignorancia o una forma de presionar lo del diezmo. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos de ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Se puede usar esto como presión, pero en realidad esta parte de la palabra de Dios no aplica a usted y a mí. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en Colosenses que el Señor nos redimió de la maldición de la ley, y esto era parte de la maldición de la ley. Por lo tanto, el no diezmar a usted y a mí no nos produce maldición. Lo que nos produce es que nos priva de bendiciones que el Señor quiere derramar sobre nosotros abundantemente. Perdemos nosotros. La gente que discute mucho acerca del diezmar, del dar, etc., lo que está haciendo es argumentando en contra de sí misma, en su desventaja. ¿Por qué? Porque al no dar, no obedece, y al no obedecer, no hay bendición de parte del Señor. Entonces se está robando a sí mismo. No le está robando a Dios, le está robando a sí mismo. Entonces, de eso tenemos que tenerlo claro. Si usted no quiere diezmar, no diezme. Dios no va a perder, la iglesia no va a perder, porque el proveedor de la iglesia no es usted con sus diezmos, es el Señor, y si usted no diezma, el Señor lo hará por otra forma. Pero el que pierde es usted, y eso lo tenemos que tener claro todos. Dios no necesita de nuestros diezmos, ni de nuestras primicias, ni de nuestras ofrendas. Él nos enseña a dar primicias, diezmos, ofrendas e inversiones para bendecirnos, porque Él nos quiere bendecir. Si no damos,
pues él tranquilo. Al final de cuentas, él es el dueño de todo el oro y de toda la plata, y además, y él es el proveedor de su iglesia. Él va a traer a la iglesia lo que se necesite, pero el que pierde la oportunidad de bendición es uno. Entonces, eso lo debemos tener muy claro. En cuanto a solo voy a hacer un paréntesis en cuanto a la pregunta de nuestra hermana Sonia, si los diezmos no es como una siembra. Sí es una siembra, pero el objetivo realmente, tanto las primicias como los diezmos, las ofrendas y las inversiones sabias son siembras, pero cada siembra tiene un diferente propósito y un diferente objetivo. Cuanto a las primicias, es para proteger o es para bendecir lo que viene, agradecer y bendecir lo que viene. El diezmo es para agradecer lo que ya tenemos y para blindarlo. Y la ofrenda es para cosechar más abundantemente. Y lo mismo, las inversiones sabias son para cosechar más abundantemente, para incrementar el patrimonio. Entonces los diezmos lo protegen, la primicia lo bendice y las ofrendas lo multiplican. Muy bien. Entonces, hablamos también el lunes pasado acerca de que los diezmos son anteriores a la ley. Algunos dicen que los diezmos son de la ley porque son de la ley y ya no estamos bajo la ley, no estamos obligados a diezmar. Ellos se pueden quedar con ese argumento, pero es un argumento falso. ¿Por qué razón? Porque los diezmos son anteriores a la ley. De hecho, la génesis, el principio del diezmo, está desde el Edén, cuando el Señor creó a Adán y Eva. Le dijo: de todos los árboles pueden comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es mi parte. Les doy todo, pero esta es mi parte, que es la esencia de los diezmos. Posteriormente, Abraham diezma, también Jacob, después la ley en Moisés los normatiza, Jesús los valida, porque Jesús también algunos argumentan de que Jesús no habló de los diezmos, y Jesús sí habló de los diezmos en Mateo 23:23 y en Lucas 11:42. Y también el Nuevo Testamento lo reafirma en Hebreos capítulo 7, versículo 5. Ahora vamos a hablar acerca de las ofrendas. En la palabra de Dios encontramos varios campos o varias formas de ofrendar. La primera, y muy importante, por cierto, porque es el complemento del quinto mandamiento del Decálogo, es en Marcos capítulo 7, versículos del 10 al 13, dice la palabra: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Lo que Jesús está corrigiendo en este pasaje es que ellos no honraban padre y madre económicamente, diciendo que era corbán, es decir, una ofrenda para Dios, y Jesús corrige eso y les dice: no, ustedes tienen que darle a sus padres también económicamente. El darle a nuestros padres económicamente es una forma de honrarlos, es una forma de reconocer todo lo que ellos sembraron en cada uno de nosotros. Y alguien me podrá decir: pero es que mi papá o mi mamá no necesitan, ellos tienen más que yo. No importa. El tema no es si tienen o no tienen, el tema es honrarlos, y honrarlos nos bendice a cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que si honramos padre y madre, nos irá bien en la tierra, y además nuestros años serán prolongados. O sea, es una bendición para nosotros honrarlos, y honrarlos económicamente es una doble bendición. ¿Por qué? Porque nos va a ir bien en la tierra.
Nuestros años van a ser aumentados y además estamos sembrando para cosechar más abundantemente. Ese es un campo de siembra que muchas veces los hijos no aprovechamos. Los hijos esperamos de los padres, pero no estamos en la disposición de dar muchas veces a los padres. En segundo lugar, otro campo de siembra son las necesidades de los pobres. Recordemos lo que dice Isaías 58, versículo del 6 al 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? El verdadero ayuno no es simplemente privación de alimentos. El verdadero ayuno es romper ligaduras de impiedad. En nosotros en primer lugar, ¿por qué? Porque estamos rompiendo la dependencia de la comida. Estamos rompiendo la dependencia de los deseos de la carne. Punto número 1. Aparte de ello, a través del ayuno se sueltan cargas de opresión, es decir, somos liberados de parte del Señor de opresiones del diablo. Y por el otro lado, también dice que es que parta mi pan con el hambriento. ¿Qué significa eso? Lo que yo no me voy a comer, no es que me lo ahorre. Lo que yo no me lo voy a comer es para que lo dé a los pobres. Es lo que dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, ahí lo que yo no me gasto en comida ese día, o se lo doy a alguien que está en necesidad, o simple y sencillamente ese dinero que me iba a gastar, pues lo uso para bendecir a alguien más que tenga necesidad. O le doy el alimento o le doy el equivalente a lo que vale el alimento para bendecir la vida de alguien que está en necesidad. En cuanto a la ofrenda a los pobres, tenemos una gran cantidad de pasajes en la palabra de Dios que nos lo enseñan. En Efesios capítulo 4, versículo 28 dice la palabra: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. En Proverbios 19, 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y en Proverbios 28, 27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Un tercer campo de ofrenda son los ministros de Dios que nos instruyen. En Gálatas capítulo 6, versículos del 6 al 8, la palabra de Dios dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruya. Ojo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y en 2 Corintios capítulo 9, versículos del 11 al 12, la palabra de Dios también dice: para que estéis enriquecidos en todo, para toda... Perdón, aquí no es ese pasaje. Es un pasaje donde la palabra de Dios dice: si yo les di a ustedes lo espiritual, no es justo que ustedes, y está hablando Pablo, si yo sembré en ustedes lo espiritual, no es justo que ustedes siembren en nosotros lo material. Esto tiene que ver mucho en cuanto a los pastores. Hay un principio de intercambio en esto. El ministro da lo espiritual
y el que recibe lo espiritual da lo material, y el caso de Abraham es un caso típico de esto. Dice que cuando Abraham venía de regreso de derrotar a los reyes que habían secuestrado a Lot y todas las pertenencias de Lot y de toda la ciudad donde Lot vivía, se encuentra con Melquisedec. Melquisedec saca pan y vino y bendice a Abraham, y Abraham le da los diezmos de todo. Melquisedec no era el pastor de Abraham, pero Melquisedec bendice a Abraham y Abraham le da los diezmos de todo. En el caso de nosotros que tenemos pastores, pues obviamente esta ofrenda habría que dársela a su pastor, u ocasionalmente cuando llegue alguien a la iglesia invitado que le bendiga, pues es bueno que usted también aparte una ofrenda para esa persona, si esa persona bendijo con su predicación y su enseñanza su vida. Entonces tenemos 3 campos de siembra, llevamos 3 campos de siembra: honrar a los padres, las necesidades de los pobres, los ministros de Dios que nos instruyen. Luego el cuarto es las obras del reino, es decir, apoyo a otros ministerios, como por ejemplo los ministerios misioneros. Usted puede contribuir en el ministerio misionero, usted puede ser parte de la misión sin moverse de su casa. Es ofrendando para los misioneros que van a otro país, para las necesidades de los misioneros que van y de la obra de los misioneros que van a otro país, o en campañas evangelísticas o en proyectos especiales de construcción de la iglesia, etc. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo del 6 al 7, cuando en el reinado de David se recogen ofrendas para el templo que iba a construir Salomón, y comenzando por David, que da de sus tesoros, lo da prácticamente todo. Y como dato curioso, dice la palabra que cuando David murió, a pesar de que David ya al final de su vida da todos sus tesoros para el templo, dice la palabra que él murió lleno de años y de riquezas. O sea que el Señor se lo devolvió y se lo multiplicó. Y finalmente se pueden dar usted puede ofrendar a personas particulares que vean necesidad, o para cosas muy puntuales también, que sean para atención de los pobres o para proyectos especiales. En este momento no se me ocurre alguna idea de eso, pero por ejemplo, si hubiera por decir algo, hubiera una recolecta de fondos a nivel nacional de parte de alguna institución para un proyecto para algún tipo de proyecto de beneficio colectivo, pues ahí también usted podría sembrar, y eso es una ofrenda. Son ofrendas, no diezmo. El diezmo es totalmente aparte. El diezmo yo no decido el destino. Del diezmo decide el destino el Señor en cuanto a que lo debo entregar en la iglesia. Ahora, las ofrendas pueden ser en la iglesia, pueden ser fuera de la iglesia. Ahí es el Espíritu Santo el que me debe guiar a dónde ofrendar, pero no puedo tomar del diezmo, o no debería. Por supuesto que muchos lo hacen, pero no es lo correcto de acuerdo a lo bíblico, y de lo que se trata es de ser obedientes a la palabra de Dios. No puedo tomar del diezmo para dar a obras de caridad o para darle a los pobres. El diezmo es para entregarlo en la iglesia, y lo que doy a los pobres es ofrenda. Muy bien. Finalmente hay un cuarto campo de siembra, o un cuarto campo de inversión de lo que el Señor nos da, y es las inversiones éticas y rentables. ¿Qué significa esto? Son aquellas inversiones que hacemos para generar más semillas. Por ejemplo, cuando un empresario, en lugar de tomar las utilidades de su empresa, solo aparta lo necesario para vivir él y su familia, y lo demás lo reinvierte en ampliar su planta o su negocio para darle empleos dignos a otras personas.
Entonces, ahí está haciendo una buena inversión que va a generar nuevos recursos, pero a la vez está bendiciendo, dando nuevos empleos. O la otra forma, también una forma de sembrar, es para mejorar las condiciones de vida de los colaboradores de las empresas o negocios. Por ejemplo, en Guatemala está la ley del salario mínimo, una forma de invertir, una forma de ofrendar, una forma de dar y de invertir en el reino es pagarle a los empleados más allá del salario mínimo, un salario justo, un salario que alcance para que las necesidades de la familia y que esas necesidades sean bien suplidas. En cuanto al servicio, también es una forma de dar, para responder la pregunta de nuestra hermana Laura, el servicio también es una forma de ofrendar. ¿Por qué? Porque estoy dando mi tiempo, estoy dando mis habilidades, mis capacidades, los dones que el Señor me ha dado para bendecir la vida de otros. Y Dios ve eso también como una ofrenda, aunque a los hermanos de la iglesia no les guste. No se trata de darle gusto a los hermanos de la iglesia, aunque sí se trata de hacerlo en orden a lo que el pastor o la autoridad del ministerio donde estoy sirviendo nos dé. Es en un principio de sujeción. Si a los hermanos les gusta o no, eso ya es otro asunto y eso ya tiene que ver con ellos, no tiene que ver conmigo. Yo sirvo de acuerdo a las instrucciones que me da mi autoridad y sirvo de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña de servir a mis hermanos. Entonces, con esto estamos terminando de los 4 campos de siembra, que son, repito, primicias, diezmos, ofrendas e inversiones éticas y rentables para bendecir la vida de otras personas. Las primicias son agradecimiento por lo que vendrá, los diezmos agradecimiento y blindaje por lo que ya vino, y las ofrendas y las inversiones siembra para lo porvenir. La siembra y el uso del dinero, los bienes y las riquezas que nos es dada para administrar tienen significados. Y algunos de estos significados son, en primer lugar, que son un arma de guerra espiritual. Es una forma de derrotar la influencia de Mamón, de ese espíritu demoníaco en nuestras vidas. En segundo lugar, es un acto de adoración al Señor. En Mateo capítulo 2, versículo 11, encontramos que cuando los reyes magos u hombres sabios llegaron a la casa donde estaba Jesús con María, dice que al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Las ofrendas, los diezmos, las primicias, las inversiones sabias dirigidas por el Señor son una forma de adoración al Señor, una forma práctica de adoración. Y lo mismo nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 18, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, el dar es un acto de adoración. Aparte de ello, es un acto de obediencia de los ministros al pedirlo y de todos al darlo. Y esto nos lo enseña Hebreos capítulo 7, versículo 5. Dice: ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, es decir, los ministros, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Y por el otro lado, también el dar es un acto de buena mayordomía. ¿Por qué? Porque en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 la palabra de Dios dice: cada uno según el don que ha recibido
y el dinero, los bienes, la riqueza son regalos, son dones que Dios nos ha dado, aun cuando haya sido como el canal haya sido nuestro trabajo, nuestra herencia o nuestras habilidades o lo que fuera. De todos modos son un don de Dios. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El día de mañana, déjenme ver, no, todavía tenemos un poco de tiempo. ¿Cómo nos enseña la palabra a dar? Y ahí es donde está en el secreto de la transformación de nuestro carácter que busca el Señor en el hecho de dar. En 2 Corintios 9, versículos 6 y 7 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y en 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 4, y este pasaje me impacta y me llama muchísimo la atención, ministra mucho mi corazón en cuanto al dar. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estaban en pobreza, pero abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Me impacta porque estos hermanitos sabían el principio de dar, que dando iban a recibir, y por lo tanto eso iba a sacarlos, iban a recibir bendición de todo tipo, entre ellas la bendición económica, y eso los iba a sacar de su pobreza. Entonces, ¿cómo dar? Primero, aquí nos dice que ellos consideraban el dar como una gracia, como un regalo de la gracia de Dios y como un privilegio, porque el dar es un regalo de la gracia. Es un regalo de la gracia en cuanto a que desata bendiciones para nuestra vida, bendiciones que no mereceríamos, pero que por amor el Señor nos las da. Entonces es la gracia del dar, es un regalo de Dios, una oportunidad que Dios nos da de bendecir y ser bendecidos, y aparte es un privilegio. ¿Por qué? Porque el hombre impío no lo tiene. El hombre impío es egoísta. El hombre espiritual es amoroso, es generoso, es dador. La esencia de la nueva naturaleza que nosotros tenemos es dar. Entonces es un privilegio que no tiene una gran parte de la humanidad. Generalmente cuando el hombre impío da, cuando el hombre natural da, siempre lo da con un objetivo en mente de beneficio personal. No lo da por el hecho de dar, no lo da por amor, no lo da por agradecimiento, no lo da por obediencia a Dios, lo da simple y sencillamente para hacerse publicidad o para evadir impuestos o alguna otra cosa, para sentirse bien, o como una forma también de pagar culpas, etcétera, pero no lo hace con un corazón agradecido, no lo hace con amor, no lo hace generosamente como la palabra nos enseña que debe ser el dar. Entonces, cómo dar nosotros, considerándolo una gracia y un privilegio que Dios nos permite. Segundo, dando abundantemente, no en cantidad, sino abundantemente en relación a lo que tenemos. David decía: no le daré al Señor nada que no me cueste. Es decir, no voy a dar simplemente lo que la billetera me sugiera que dé, voy a dar lo que el Espíritu Santo me pida. En lugar de preguntarle a la billetera cuánto puedo darle, voy a preguntar al Espíritu Santo cuánto me está dirigiendo a dar. En tercer lugar, con gozo. En cuarto lugar, no por tristeza, como que estuviéramos perdiendo algo, porque en realidad estamos ganando. Si a mí el dar me produce tristeza, es porque siento que me están quitando. Entonces no he entendido la esencia y la bendición del dar.
La otra cosa es no por necesidad. Nuestras necesidades las cubre el Señor por gracia, no las cubre por nuestro diezmo, no las cubre por nuestra ofrenda. Entonces no damos por necesidad, damos por amor, por agradecimiento, por obediencia al Señor. Y damos voluntariamente, no porque nos presione, sino voluntariamente, y damos con amor. Recuerde lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3. Dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿cómo dar? Considerándolo una gracia y un privilegio, abundantemente, con gozo, no por tristeza, no por necesidad, obedientemente, sacrificialmente, voluntariamente y por amor. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado el día de hoy con este tema, y los invito para el día de mañana, no para el viernes. El viernes no vamos a tener transmisión, la vamos a tener mañana a las 6 de la tarde, y vamos a tocar el tema de la prosperidad bíblica. Hoy ya hablamos de riquezas y cristianismo, y hablamos del dar. Mañana vamos a hablar de la verdadera prosperidad bíblica. Así que los esperamos a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos a su disposición no solo estos recursos por vía Facebook, 3 veces por semana por lo menos, o 4 veces por semana, sino que además tenemos la página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí están los enlaces que la hermana Sonia nos está haciendo el favor de ponerlos, y aprovecho para darle las gracias a la hermana Sonia por todo ese servicio de bendición que ella hace para con nosotros, de transcribirnos los versículos. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Antes de terminar la transmisión, le voy a pedir que me acompañe a orar por nosotros y por cada uno de nuestros familiares. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de poder estudiar y escudriñar tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, que esta palabra quede sellada y sembrada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto abundante, para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor, y para que seamos canales de bendición para otras personas, Padre. También en esta hora, Señor, venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo, que permanece con cada uno de nosotros, Señor, nos sane, nos liberte, nos restaure, nos fortalezca, nos afirme, nos asegure en ti, Señor. Y también te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo obre en la vida de nuestras familias, Señor, trayendo a ti a los que todavía no te conocen, atrayéndolos con lazos de amor, Señor, a los que anden en el camino del Hijo pródigo, volviéndolos en sí y trayéndolos al arrepentimiento, a los que se han debilitado en su fe, o han menguado o se han enfriado en su amor por ti, que el Espíritu Santo avive el fuego del don que puso en ellos, Señor, y sean afirmados, fortalecidos, perfeccionados y establecidos nuevamente en ti, Señor. Y te pedimos también, Padre, que tu Espíritu Santo siga llevándonos a cada uno de nosotros de gloria en gloria en la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo, Señor, y en la manifestación del fruto del Espíritu y en santificación, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, dándote gracias porque hasta aquí tú has sido nuestro ayudador en todas las cosas, Señor. Tú eres nuestra roca de ayuda, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche. Les mando un abrazo y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde en otra transmisión más. Y si usted no puede a las 6 de la tarde, la puede ver, queda grabada aquí en la página de Facebook y la puede ver más tarde. Bendiciones entonces y un abrazo y que tengan una linda noche.